Buenas tardes. Hoy nos tocó el quinto día de la novena de San Juan Bautista. Nuestra presentación hoy nos corresponde el precursor del Señor. El desarrollo que va a tener esta reunión va a ser nuestro saludo y la presentación, un canto, oración al Espíritu Santo, reflexión y tarea del día anterior, lectura del Evangelio, Lucas 3, 4, 6, el mensaje central que va desde la vida antes de la palabra y la vida alimentada por la palabra, vida transformada por la palabra. La invitación a la tarea y la oración final a vincularse a la parroquia. Esta va a ser la temática de nuestra reunión. Entonces, el ministerio de lectores de la palabra, el objetivo de este ministerio como anunciadores, misioneros de la misericordia, es que la palabra se encarne en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, de todos los que escuchan cada celebración eucarística. Nuestra presentación vamos a estar en esta conversación unas hermanas que son parte del equipo de proclamadores. Blanca Doris Peña Gutiérrez, Ana Isabel Cruz Prieto, María Lidia Peña Gutiérrez. Entonces, en manos de ellas va a quedar esa parte del conversatorio que vamos a realizar sobre San Juan Bautista. San Juan Bautista, considerado el primer anunciador de Jesús, el Salvador, se define a sí mismo como una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, con lo cual cumple expresamente la profecía de Isaías 43. Y por medio del Señor nos ha dicho, preparemos el camino a cada paso que damos. Él está enseñándonos, allana e ilumina el camino para preparar nuestro encuentro siempre nuevo. Predicando el bautismo de conversión. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Sirve de puente entre el Antiguo y la Nueva Alianza. Por eso es el primero en proclamar a Jesucristo. Espíritu Santo. Invitamos a todas las personas que están conectadas por Facebook a través de la página Catedral San Juan Bautista de la Estrada autorizada para que juntos nos pongamos en las manos del Señor y de la Santísima Virgen María y abramos nuestras mentes y nuestros corazones e invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos llene de su presencia, nos ilumine y nos dirija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero y proclamador del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar una canción, un canto que nos hace meditar sobre el profeta. Nos lleva a qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo como agentes pastorales. Lo escuchamos y meditamos sobre él. Antes que te formaras dentro del vientre
San Juan Bautista, el precursor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Mamita María, bienvenidos. Rogamos al Espíritu Santo nos conceda la gracia de ser dóciles, ya que Él inspiró que guíe y acompañe este encuentro. Esta preparación para esta celebración que pensamos hacer en comunidad. Le rogamos que cada uno de nosotros, los agentes de pastoral de la Catedral San Juan Bautista de la Estrada, respondamos a su amor y demos los frutos que Él requiere de nosotros en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Vamos a hacer un recorrido por los días anteriores. Ya nos hablaron del llamado de San Juan Bautista y recordamos el Benedictus. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. El llamado de San Juan Bautista fue a ir delante del Señor. Su vocación, preparar el camino del Señor, invitar a abrir los corazones para poder escuchar y para poder aceptar la propuesta. ¿Cómo lo hizo? Con su predicación, invitando a la conversión, anunciando a su pueblo la conversión, el perdón de los pecados. Esta predicación a la conversión invitaba a un cambio de vida, a dejar el pecado, a incluir a Dios en la vida y a vivir según su propuesta. Su condición de profeta, anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. San Juan Bautista, el precursor. La palabra precursor significa el que precede o va adelante. Mis compañeros proclamadores y yo hablábamos de lo que significa ser un precursor. Nosotros entendimos que para defender una causa tenemos que estar convencidos de esa causa. Y para que nosotros como servidores en la parroquia podamos defender la causa del Evangelio, tenemos que haber tenido un recorrido, haber tenido un encuentro con la persona de Jesús, haberle escuchado, haberle entendido, haberle guardado en el corazón, haberle creído y por haberle creído tener fe que lo que dice es verdad y acoger para nosotros esa verdad y vivir esa verdad. Como San Juan Bautista, cada uno de nosotros ha sido llamado. Allá en Isaías 43 nos recuerda: yo te he llamado desde el vientre, te conozco, tú me perteneces. Nuestro Señor reclama su propiedad, sabe que somos suyos, pero no nos forza, nos conquista, porque ese llamado es en el amor y por el amor.
para que podamos responder a ese llamado, nos ha dado una vocación. Dios nuestro Señor nos creó con una intención, con una misión. Él diseñó un plan para cada uno de nosotros. Y los planes de Dios solo tienen un propósito para sus hijitos, para sus criaturas: la santidad, porque Él es santo y nos llama a la santidad para poder compartir con nosotros la gracia de estar en su presencia para siempre. Esa es su promesa, la promesa de vida eterna. A través de esa vocación que ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros llegamos al propósito de Dios, que es la santidad. Yo escuché a algunos de los grupos decir que cuando uno estaba tratando de discernir su vocación, tenía que hacerlo a la luz de la palabra, a la luz de esa amistad que ha desarrollado con la persona de Jesús. Que solamente en ese encuentro con Jesús y dialogando constantemente con Él podemos encontrar la vocación. Su merced y yo podemos equivocarnos en nuestra vocación. Nos equivocamos cuando decidimos solitos, pero cuando contamos con el que nos dio la vida, con el que nos conoce, encontraremos nuestra vocación sin pérdida. ¿Y cómo sabemos que hemos encontrado nuestra vocación? Lo sabemos porque lo que hacemos lo hacemos con amor, y porque eso que hacemos y eso que somos nos hace felices. Tenemos paz, tenemos alegría, disfrutamos de los dones y los bienes, las capacidades para desarrollar esa vocación. La conversión. Cuando estamos totalmente convencidos de que Dios tiene un propósito para nosotros, nosotros tenemos que dar un giro en nuestra vida y producir un cambio, dejar las cosas que nos apartan del propósito de Dios y vivir según su voluntad. Después de estar convencidos de la causa y después de haber empezado a vivir según la voluntad de Dios, tenemos que ser profetas y defender esa causa con fidelidad. El profeta anuncia. ¿Qué anuncia? El profeta es la voz de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Él es un Dios cercano, es un Dios amoroso, es un Dios que lo sabe todo, lo entiende todo, lo puede todo. Pero también denuncia. Es un Dios que es celoso, es un Dios que exige fidelidad. Denuncia el pecado, denuncia la injusticia, y la mayor injusticia que nosotros, los humanos, podemos caer es en la de no corresponder al amor del que tanto nos ha amado, de no reconocerle y de no darle su lugar, de que Él es el Señor y nosotros somos criaturita, administradores de sus obras perfectas y armónicas, que cuando administramos sin Él solo desordenamos y desparramamos. En este momento les vamos a proponer que cada uno de nosotros revise en qué momento de su conversión está. Preguntémonos, ¿soy precursor fiel del Evangelio? ¿Qué significa eso? Como la relación que tenemos con Dios es una relación de amor, en la que nuestro encuentro con Él debe ser permanente, porque el amor que no se cuida, el amor que no se abona, que no se riega, no produce frutos. El amor que no se corresponde no produce frutos. Evaluemos. ¿Qué tantos actos de amor en mi día tengo yo con nuestro Señor? Como dirían los jóvenes,
después de que has conocido a nuestro Señor Jesús, lo que nos conviene es hablar con Él, contar con Él las 24/7, permanentemente unidos a Él. ¿Cuánto tiempo dedico a formarme? Así como nosotros necesitamos ir a la universidad para ser ingenieros o médicos, para conocer a nuestro Señor también necesitamos tiempo. Pero no son 5 años ni 10, es toda la vida. Después de ese encuentro, tenemos que permanecer en su presencia y en su compañía el resto de la vida. Y caminando con Él, Él nos irá abriendo los caminos, nos irá mostrando sus secretos. Le iremos conociendo y iremos también entendiendo el propósito de nuestra vida. Lentamente Él va quitando de nosotros lo que no es de Él, y nos va haciendo, nos va configurando con Él. Hay que formarse. Y esta escuela de capacitación que el Padre Alberto Camargo, que el Padre Hernán Latorre y que nuestro seminarista Andrés Felipe nos proponen, es una respuesta de nuestro Señor a lo que necesita nuestra comunidad en este momento de la historia, de nuestra historia. Dios nos dé licencia de responder con generosidad a esa invitación y juiciosos estudiemos quién es el que me dio la vida para poder responder con todo el corazón al amor que Él me tiene. Para poder corresponder a ese amor, recordemos que este tiempo de la humanidad es un tiempo de gracia. Nuestro Señor se expresa y nos muestra su misericordia en todos los sentidos. Si somos buenos observadores, nos damos cuenta de que a pesar de todo está con nosotros. Un servidor, un agente de pastoral, sin misa, sin sacramentos, no tiene presentación. No se puede. La misa es la fuente de la vida. La misa es el acto de Dios en nosotros. Entender que celebrar la misa, que escuchar a Dios y recibir los sacramentos son las armas, los instrumentos que nuestro Señor nos da para poder responder a ese amor, para poder ser fieles precursores de su evangelio. Dios debe ser el centro de mi vida, el centro de mi ser, el centro de mis planes y mis proyectos. En miras a esto, los invito para que le roguemos a nuestro Señor que nos regale su Santo Espíritu. Y así como dirigió la vida de San Juan Bautista y le ayudó a cumplir su misión, su vocación, su llamado, nos ayude a nosotros también a responderle en este momento de nuestra vida con toda fidelidad y con toda generosidad, de tal manera que Él pueda sacar de nosotros los frutos que requiere nuestra Iglesia Cristiana Católica. Recordemos que ser cristiano católico es pertenecer a la Iglesia que Dios mismo fundó. La palabra fue hecha para la Iglesia Cristiana Católica. Las demás son opciones, pero la que Él fundó es esta. Debemos pertenecer a esta Iglesia, porque aquí nuestro Señor nos acompaña, nos instruye, nos alimenta, nos fortalece y nos dirige. Ponemos en las manos de nuestro Señor nuestras inquietudes y le rogamos que nos ayude a llevar a cabo sus planes según su voluntad. Gracias. Bendecida tarde, bendecida vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados
y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a hacer un recuento de lo tratado en días anteriores. Específicamente, retomaremos ligeramente lo que se trató en el día de ayer, el día cuarto de la semana pastoral. Era el tema referido a San Juan Bautista como profeta de la misericordia. Es un tópico que se está trabajando en el plan pastoral de la diócesis de Engativá con suma importancia, suma relevancia. Entonces nos hablaban de la misericordia social como acción del plan pastoral. En este tema de la misericordia social resaltaban dos palabras especialmente que son acción y actitud. En este Actitud momento les interna. vamos a proponer que cada uno de nosotros revise en qué momento Una de su actitud conversión está. interna, ¿en qué consiste? En la disposición de hacer las obras Preguntémonos, que Dios nos pide. ¿soy precursor fiel del Evangelio? ¿De qué se trata esta misericordia y actitud interna? De analizar, examinar y mirar en qué podemos ayudar en el sufrimiento del prójimo. Se hablaba de sufrimiento injusto. Muchas veces nosotros pensamos que una persona que sufre es la que no tiene que comer, es la que vive en la miseria extrema, pobreza extrema, la que tiene problemas económicos. Pero hay otro tipo de sufrimiento. Hay gente que puede tener muchos bienes, mucho dinero, pero sufre otro tipo de cosas, como puede ser discriminación por las diferencias de esa persona. Puede ser diferencia de raza, de credo, de pronto las personas diversas que muchas veces son víctimas de discriminación y de exclusión. Entonces ese es otro tipo de sufrimiento en el que debemos estar atentos para ayudar al prójimo a superar esas condiciones de exclusión en que muchas veces la sociedad los enmarca. La acción, hablábamos de las palabras acción y actitud interna. Entonces actitud interna es como reconocer ese sufrimiento, y acción, se hablaba de que la acción en este caso tiene la connotación de indignación ética. ¿Qué es indignación ética? Dejar la indiferencia por el sufrimiento de los demás. Entonces, el Santo Padre, en un video que proyectaron, hablaba del corazón a las manos. La composición del corazón es diferencia de lástima. O sea, cuando uno ve el sufrimiento en las otras personas, y ahí es cuando el sufrimiento de él llega a mi corazón, es cuando yo estoy experimentando la misericordia, que es diferente de sentir lástima por esa persona. No hay que confundir esa palabra. Cuando nuestro corazón está tocado por la miseria de esa persona, es cuando la miseria entra en mi corazón, pero sea clara que es diferente sentir la misericordia por el otro a la lástima. Vamos a retomar nuestras preguntas que la hermana Ana Claudia nos hace, donde soy precursor fiel del Evangelio. Sobre eso vamos a comentar un poquito sobre esta pregunta. Livia, ¿qué dice sobre ese si soy precursor fiel del Evangelio? Es vivir el Evangelio desde el punto de vista actual, como estoy viviendo yo mi situación, emular el Evangelio y proponer alternativas
desde el Evangelio a toda la comunidad en general. Tratar de transmitir de la mejor manera posible ese mensaje que el Evangelio nos está planteando todos los días. Considero que sí soy precursor del Evangelio en la medida que leo la palabra diariamente, soy proclamadora de la palabra de Dios y pues procuro hacerlo de una forma pues, con humildad, con devoción y con el deseo firme de poderle transmitir la palabra a las demás personas para que de una u otra forma les quede en su corazón y se puedan pues acercar más a Dios o convertirse. Ya que estamos en este tema de la misericordia, creo que también soy precursora del Evangelio porque trato de no ser incoherente con el camino que estoy llevando como proclamadora en la catedral. Es tratar de vivenciar las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En el de ser compasivo, misericordioso, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos. Yo considero que esas obras buenas que uno puede hacer por las demás personas reflejan que uno está viviendo el Evangelio. Otra de las preguntas que tenemos pendientes es ¿cuánto hablas en el día con Dios? En esa hermanita Ana. El tiempo que hablo durante el día con Dios es más o menos en la mañana, inicialmente una media hora en oración, después en la lectura de la palabra y mientras la discernimos, más o menos 2 horas, y en la noche unos 15 minutos. Yo cuando me levanto, cuando despierto, cuando abro mis ojos, todos los días sagradamente le doy gracias por la vida, porque me está dando la licencia, la oportunidad de un día más de vida. Luego, en las horas de las comidas, siempre le doy las gracias por el alimento. Y de resto, todo el tiempo estoy pidiendo su protección, todo el día. Y ahora, en época de pandemia, me agrada muchísimo estar viendo videos en YouTube de predicaciones de Alberto Linero, de unos sacerdotes, unos videos muy interesantes que transmiten en un canal que se llama Televida. Entonces precisamente eso nos ayuda mucho porque le ayuda a uno como a tranquilizarse por momentos de angustia que a veces se viven por este confinamiento en el que hemos tenido que estar ya alrededor de 100 días. Pues yo también, aprovechando pues las facilidades de YouTube y de las redes sociales, siempre escucho el Evangelio que pone la hermana Leonor en el chat de proclamadores. Me gusta mucho también la lección divina de Televid, de los padres carmelitas descalzos, y procuro siempre estar en oración, por la mañana, al mediodía, por la noche. Siempre procuro hacer todo en nombre de Dios. Y también hay muchos medios para permanecer en esa comunicación con Dios, ¿no es cierto? Muchos medios televisivos, el WhatsApp, todo lo que se nos envía y que verdaderamente nos ayuda a crecer nuestra fe, nos ayuda a crecer en cómo también uno llevar la palabra a los demás. Pues pienso que eso es. Y lo importante es que muchas veces también nos desviamos, ¿no es cierto? Como que nos desviamos de lo que somos. Entonces nos vamos a escuchar otras cosas que no son, ¿sí? Otras fe, llamémoslo así, otras religiones. Y esto también hace que los confunda a nosotros. Entonces mejor ser fieles, lo que decía Claudia, ser fieles en nuestra fe, ser fiel en esa fe católica. Al Señor no le gustan las aguas tibias. Quería
y nuestra Eucaristía, Aportar que es una otra- parte importantísima, Exacto. escuchar nuestras Eucaristías. Nos las transmiten a las 8 de la mañana, hermosas, y no desprendernos de nuestra parroquia también, ¿no? Quería aportar esa parte también de que procuro ver la Eucaristía todos los días. No siempre la puedo ver en directo, pero siempre procuro verla todos los días, que es muy importante. Sentimos pues la compañía de nuestros sacerdotes y colaboradores cerca, y también he estado haciendo oración o viendo talleres hay un sacerdote que es de la iglesia que sufre, no sé exactamente el nombre. Y pues ahí han hecho consagración al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, y también son talleres muy interesantes, que son de crecimiento espiritual. Yo creo que ahí está la tercera pregunta, ¿no? Ah, ¿Cuánto tiempo dedico a formarme en la fe? Sí, ¿No? Entonces, Adelante. yo pienso que uno en su vida cotidiana escuchamos todo esto y nos formamos de alguna manera en ello, ¿no? Entonces, no sé qué más tendríamos que decir. ¿Alguien más tiene algo que decir frente a que, como proclamadores, cómo llevamos esa espiritualidad de San Juan Bautista en nuestra parroquia? yo quería como leer el resumencito es un pequeño resumen sobre la meditación del Evangelio de San Lucas 3, del 4 al 6. Es importante entender que en el Evangelio de Lucas se nos habla de Jesús como buena noticia de un Dios compasivo, defensor de los pobres, curador de los enfermos y amigo de pecadores. Son expresiones con las que frecuentemente Lucas nos sitúa frente a la persona de Jesús. Aparte de Lucas, está situado al inicio del ministerio de Jesús o al inicio de su vida pública. Preparación que inicia con la predicación de Juan Bautista, y del cual el mismo Jesús ha dicho que es el mayor profeta nacido de mujer. Se destaca de este anuncio de Juan el hecho de que recurra a una cita del libro de Isaías, porque a partir de ese profeta hace el anuncio de una salvación que es universal, no es solo para algunos pocos, y de ahí que clame con fuerza. De hecho, otras traducciones bíblicas presentan a Juan Bautista como una voz que grita. Es muy significativo que Juan hable de sí mismo como una voz que clama en el desierto, ya que el desierto siempre será el lugar más propicio para abrirse al encuentro con Dios y, ¿por qué no?, para dar inicio a un camino de conversión. Recordemos que el profeta Oseas nos presenta el desierto como un lugar en el que Dios habla al corazón, un lugar en el que Él se hace íntimo. Bueno, entonces pensamos que nosotros como proclamadores de la palabra debemos llevar siempre esa misericordia con el hermano, ¿sí?, con el que está cerca a nosotros, y tenemos que mirar también que desde el fondo de nuestro corazón llevemos la palabra, ¿no? La llevemos y la llevemos para expresársela a otros. Desde el plan de la diócesis como en el plan de la ciudad de la misericordia, nosotros como proclamadores ya sabemos que tenemos que ser conscientes de que debemos mostrar que somos coherentes con la palabra. Bueno. Igualmente también transmitir, teniendo en cuenta que estamos en esta cuarentena, en este confinamiento, que no podemos asistir de manera presencial a la Eucaristía, debemos entonces hacer énfasis en la palabra, ya que no podemos ejercer el sacramento de la comunión. Entonces transmitir esa palabra para que
la comunidad al menos se sienta alimentada con la palabra. Bueno, en conclusión, pues tenemos estas reflexiones, entonces para que la leamos en voz alta. Cultivemos en lo profundo del corazón la palabra y hagamos la vida. Enderecemos el camino para anunciarla en la familia, el trabajo, en cada persona que esté cerca y en nuestra comunidad parroquial. Invitación a ser las voces que en la actualidad gritamos la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas, a ser nuevos mensajeros, a demostrar que no es una palabra muerta, sino una palabra viva en nosotros, en nuestras familias, en nuestra historia, y esto solo se logra cuando permitimos que Dios obre a través de nuestros corazones. Bueno, entonces la tarea como para los hermanos que estén escuchando esto es cómo transmitimos la palabra, ¿no? Cómo es nuestro transmitir de la palabra al otro. Hermanita Ana, terminamos con su oración. Entonces, damos gracias al Señor por habernos permitido hacer parte del quinto día de la novena para la celebración de la fiesta de nuestro patrono San Juan Bautista. También a los sacerdotes y colaboradores de nuestra catedral San Juan Bautista de la Estrada. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y como proclamadores sigamos siendo verdaderos mensajeros de la palabra de Dios, con humildad y devoción, en todo momento y lugar. También para que nos dispongamos en nuestras vidas y nuestros corazones para iniciar el nuevo plan pastoral de la diócesis de Engativá y que seamos alumnos fieles en la nueva escuela de evangelización. Igualmente invitamos a los niños, jóvenes y adultos que quieran pertenecer a los diferentes grupos pastorales de nuestra parroquia para que se comuniquen a los números de teléfono celular que aparecen en nuestra página de la Catedral San Juan Bautista. Entonces vamos a iniciar, a ofrecer un momentico a la Santísima Virgen una oración, que es el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cerramos nuestro momento con esta canción de alma Mensajera. Misionera. Estoy dispuesta a lo que quiera.